Muy buenas tardes, jóvenes. Una vez más aquí en el taller de fotografía de VM Campus Veracruz. Y el tema del día de hoy será consejos para hacer fotografías de deportes. Bueno, están enumerados cada uno de los consejos y empezaré obviamente por el primero. Y mi primer sugerencia para hacer fotografía de deportes es tener el equipo ideal para hacerlo. Y no importa, digamos, si no te vas a dedicar de lleno a hacer fotografía deportiva, pero si tienes aspiraciones de trabajarla, sí será importante que tengas en especial el teleobjetivo apropiado. Yo sugiero un lente de 200 milímetros, eso digamos como requisito mínimo. Puede ser arriba o puede ser un zoom que puede variar de 70 a 200, 70 a 300. Todo depende también de tu presupuesto y de la utilidad que le vayas a dar. ¿Por qué es recomendado? Porque obviamente te permite estar en un sitio muy alejado del campo o de la cancha donde vas a hacer las fotos o del lugar en donde vas a retratar a los deportistas. En ocasiones no se puede uno acercar demasiado, o por las circunstancias del terreno o por cuestiones también de que no es conveniente porque puede ser peligroso. Entonces, el teleobjetivo te permite hacer fotos sin tener que estar muy de cerca. Y bueno, este es un ejemplo, les había mencionado, este es un lente 70-300 milímetros. Si se dan cuenta o se percatan, es un poco largo. También hay que aclarar que no es necesario que compres un lente monstruoso si no te vas a dedicar de lleno a hacer fotografía de deportes. Pero digamos, los existen y este incluso es un objetivo pequeño, los hay todavía más grandes. Decía hace rato que en ocasiones no nos permite acercarnos. Por ejemplo, en situaciones donde se tiene que hacer fotografías con agua, pues no es conveniente que el equipo se exponga a, a la humedad porque puede dañarse. Entonces pues también es conveniente estar de lejos. Además, entre más lejano esté uno del sujeto, pues su pose es más natural, es más espontánea, y además cuando se hace deporte no se les debe de perturbar a los deportistas. Entonces también por eso es importante estar retirados. La segunda recomendación es, de preferencia, si pueden tener o comprar un objetivo que tenga una apertura de diafragma lo más grande posible, será ideal. Esto, digamos, como sugerencia sería un 2.8 de diafragma o un diafragma 4, no más, porque si no te vas a ver en problemas. ¿Por qué situación? Porque en ocasiones las tomas se hacen en espacios con poca iluminación y siempre vamos a tener que trabajar, o la mayoría de las veces, con velocidades de obturación muy rápidas, lo que va de alguna manera a afectarte porque le va a entrar poca luz a tu cámara y te vas a ver muy limitado porque posiblemente pues al hacerlo con velocidades muy altas van a salir borrosas. Además, porque debemos recordar que siempre hay una relación entre los tres factores que intervienen a la hora de hacer una foto. Es decir, yo no puedo elegir una velocidad si no afecto de alguna manera al diafragma o si no afecto a la sensibilidad del ISO. Por lo consiguiente, siempre va a ser necesario, de preferencia, una lente que vaya de diafragma 4 hacia abajo, no hacia arriba nunca, porque si no siempre vamos a estar, como nos damos cuenta, entre más rápida sea la velocidad, te exige que tengas un lente de un diafragma, pues obviamente más chico en número, pero más grande de apertura. El tercer consejo, ya que estamos hablando de los objetivos, es que puedas trabajar con un lente estabilizador, que tenga estabilizador. Este se encuentra ubicado en la parte del objetivo y varía la nomenclatura dependiendo de algunas marcas. Por ejemplo, Nikon tiene la nomenclatura BR, Canon IS, y en los casos de Sony no lo trae propiamente indicado en el objetivo porque viene ya incorporado al propio lente. Eso es lo que digamos que tenemos también como recomendar. Para hacer fotografía de
de deportes siempre suele preguntársenos si se hace de manera manual o semimanual. Yo no pongo un modo específico porque también depende de las situaciones, y voy a poner un ejemplo. En ocasiones no nos podemos dar el lujo de pues sacar todos los parámetros de nuestra cámara, programarle modo de disparo, modo de enfoque, modo incluso de utilización de la cámara. Y entonces, ¿por qué? Porque es una foto que llegué tarde al evento, ya está el evento o puede estar terminando, y en ocasiones pues no me voy a dar ese lujo. Y si realmente no quieres hacer una fotografía muy creativa, si lo único que te interesa es hacer un registro, pues entonces pudieras utilizar el modo predeterminado que trae tu cámara, que es un modo automatizado, que por ejemplo en este caso en la cámara Canon viene con el icono que es un corredor. En el de Nikon también es lo mismo, viene la imagen de un corredor, pero suele variar un poquito la imagen. Digamos, en esta parte se observa de manera más clara. Entonces se puede utilizar, pero digamos, si tienes todo el tiempo para hacer tu fotografía, pues yo sugiero que lo trabajes con los modos que son más profesionales, que puede ser el modo A o S, que son los modos de Nikon, o en el caso de Canon puedes trabajarlo en modo AB o en modo TV. ¿Por qué con estos modos? Porque de alguna manera puedes elegir otros elementos como el ISO, puedes tú elegir, dependiendo de la función que estés utilizando, puedes utilizar o programar o darle prioridad al diafragma o darle prioridad a la velocidad de obturación. Entonces por eso es muy recomendado hacerlo con la sección que digamos que es como más profesional, que son estas 4 que están aquí enmarcadas. Eso no garantiza, digamos, que te va a dar una fotografía de una alta calidad también cuando trabajas en modo automático, pero bueno, puedes aspirar por lo menos a lograr una foto rápida, instantánea, porque así lo necesitas. Obviamente, hace rato mencionaba que como se tiene que trabajar con velocidades rápidas, la quinta recomendación es obviamente esa, trabajar preferentemente siempre con tiempos de obturación muy rápida, porque cuando están lentas suele dar este tipo de imágenes, efectos de barrido. No quiere decir que no sea mal, porque te vamos a ver en qué condiciones sí podemos utilizarlo, pero obviamente siempre en una escena de deportes lo que se pretende es capturar un momento preciso, un instante irrepetible, una jugada, etcétera. Entonces lo más recomendable siempre son las velocidades rápidas. De cuánto hacia arriba también depende del deporte, por ejemplo, porque si es deporte de correr, pues a lo mejor con un 125, 250 ya logras paralizar al deportista. Pero si es, por ejemplo, estás en un autódromo y quieres congelar un auto, pues sí sugiero que utilices velocidades un poco también más rápidas. Recuerda que entre más rápida sea, se congela más y hace que salga menos movida y menos borrosa la imagen, pero también podemos hacer que se trabaje también con menos cantidad de luz, así que es una cosa por otra. Hace rato les decía que una sugerencia es trabajar con velocidades de obturación bastante rápidas. Eso no siempre es necesario o no siempre es así, también depende tu creatividad que le quieras imponer a la imagen, porque en ocasiones podemos darnos el atrevimiento de hacer algo diferente, como este tipo de imagen que se conoce como barrido de fondo y que no es complicado hacer. Lo único que se necesita es poner una velocidad, digamos, aproximada de 1.60, 1.30. No necesitamos tampoco que sea tan lenta, porque al hacerlo tan lenta posiblemente no logremos que el objeto que se está moviendo que pueda verse, como si se dan cuenta en las llantas, como se mueven más rápidas, porque son las que están llevando al movimiento, pues entonces también se ven nada enfocadas, nada nítidas. Pero esta imagen, por ejemplo, de deportes nos demuestra que en ocasiones también se puede hacer con unas velocidades lentas. Una recomendación para hacer fotografía de deportes, claro, sin exagerar, todo esto con mucho cuidado, es trabajar con ISOs altos, y no tanto porque sería lo óptimo, sino que se tiene que trabajar con
ISOs muy altos, porque puede darse la situación de que trabajemos en condiciones de luz pobre, y también porque estamos trabajando con velocidades de obturación rápida. Y recuerden que las velocidades de obturación rápida no impiden que entre la luz de manera plena, y por lo consiguiente entonces nos vemos obligados a reemplazar lo que le estamos quitando con el obturador, a ponerlo con ISO o con diafragma. Entonces yo siempre sugiero empezar por empezar por ahí de un 200, y si te permite con un 200 lograr buena luz y con una buena velocidad, pues entonces ese es el ISO adecuado. Nunca empieces del más alto hacia abajo, al contrario, empieza del más pequeño y ve subiendo conforme veas que te vaya haciendo falta. Además, porque cuando trabajamos con ISOs muy altos, solemos tener este tipo de escenas, es decir, lo que se conoce como ruido, o también como una especie de grano muy marcado. En cambio, cuando trabajamos con ISOs muy pequeños, pues obviamente tenemos más definida la imagen. Hay, no solamente es un asunto de que hay una disminución de ruido, sino que también provoca que tenga una mejor definición los contornos de los objetos, y hay una mayor precisión de los detalles en la imagen. Así que por eso también, aunque la recomendación es trabajar con ISOs altos, pero hasta donde te lo permita, sin necesidad de que sea demasiado elevado si hay buenas condiciones de luz. Esta es la parte quizás que me parece que es más importante para cuando se hace fotografía de deportes, pero que tenemos que tener en claro también que debemos hacerlo con el conocimiento, digamos, de todo lo que ello implica. Porque muchas veces nos dicen, hay que hacer una toma de preferencia con enfoque automático, pero no me dicen exactamente qué implica todo eso. Entonces, la primera recomendación es que lo utilices, ya que es la parte, digamos, que te va a permitir ser más autónoma y que logres una mayor definición de tus fotos, pero tienes que considerar todo esto que viene ahora. El modo automático no solamente se contempla en el objetivo, que es lo primero que también tienes que hacer. Eso viene en la parte superior, te dice modo manual o modo automático. Entonces tiene que estar en modo automático, pero también tienes que entrar al menú de tu cámara y programar los modos automáticos en tu cámara. Depende de tu marca, van a aparecer, digamos, un menú diferente, pero suelen ser, digamos, muy parecidos. Te va a aparecer la nomenclatura AF o modo AF. Cuando ya hayas entrado en el menú de tu cámara, lo primero que debes hacer es definir si vas a trabajar con el visor de la cámara o si vas a trabajar con el live view de la cámara, porque de ello va a depender. Que lo primero que tienes que hacer es poner AFA si vas a trabajar con el visor, y AFS si vas a trabajar con el live view. Y bueno, para seguir con el tema de los modos de enfoque en el visor, debes de tener en cuenta que dependiendo lo que hayas elegido anteriormente, es decir, si elegiste AFA, entonces este va a ser el modo que se te va a desplegar. Es decir, vas a tener la opción de AFA servo automático, AFS servo único, o AFC, que será servo continuo. Aquí te va a aparecer la descripción, qué es lo que logra cada uno de ellos, pero te puedo decir de manera muy rápida que al servo automático es un modo que vas a utilizar pensando en que la cámara va a hacer todo por ti, pero tienes que tener cuidado porque en ocasiones el obturador solamente se va a abrir cuando la cámara tuvo la oportunidad de enfocar. Si no ha logrado enfocar, no se va a abrir el obturador. ¿Y qué va a suceder? Si estás haciendo una escena rápida, pues se te va a pasar. Este no es recomendado nunca para deportes. El modo AFC, que es servo continuo, es quizás de los más recomendados para hacer fotografías de deportes,
¿Por qué? Porque la cámara siempre va a estar enfocando al objeto o sujeto que esté en movimiento. Lo va a mantener enfocado de manera permanente y esto lo vas a lograr mientras tengas apretado el obturador de tu cámara hasta la mitad. Si lo presiones hasta el fondo, pues obviamente ya se va a hacer la toma, pero tienes que tener siempre ligeramente presionado el disparador. Esto te digo cuando estamos trabajando con el modo A. Algo importante es que estos modos solamente van a ser posible trabajar con ellos cuando trabajes con los modos más profesionales de la cámara que habíamos visto hace rato, que era el modo manual, el modo prioridad de apertura del diafragma o el modo de velocidad. Y cuando vas a trabajar con el iView, las opciones que te van a aparecer son estas tres, la S, F y la MF, y la recomendada es la de servo permanente, que quiere decir que es lo mismo, que se va a enfocar a los objetos que están en movimiento siempre y cuando tengas pulsado el disparador hasta la mitad. Te insisto nuevamente cuáles son los modos de las cámaras con los que vas a poder trabajar este enfoque automático en tu cámara. Siempre será con esta sección de tu dial o de tu modo de cámara. Además de que deberás elegir también el modo zona AF. ¿En qué consiste? Nosotros cuando vemos la imagen a través del visor nos aparecen una serie de puntos que suelen activarse cuando yo presiono el disparador. Entonces lo que se recomienda es de que antes de seleccionar los puntos de enfoque, esto tienes que tener claro que solamente va a servir o va a funcionar cuando estás trabajando directamente con el visor. Cuando estás trabajando en el iView, ¿qué quiere decir el iView? Que es la parte, digamos, cuando estás trabajando para tomar la foto desde la pantalla trasera de tu cámara, ahí no va a funcionar. En el caso de los puntos de enfoque, varía dependiendo de las marcas, varía de los modelos. Algunos traen muchos puntos de enfoque en su visor y otros traen muy poco, pero bueno, eso es lo de menos. Quizás lo más importante que sepas es de que tú vas a activar los puntos, es decir, vas a dejar, le vas a dar la orden a la cámara de que seleccione qué puntos son los que quieres que queden activos, dependiendo obviamente de cómo se va a estar moviendo tu deportista a lo largo de todo el visor. Si tú siempre vas a tomar fotos y vas a tener encuadrado al sujeto en el centro, pues entonces es recomendado que trabajes con esta opción, es decir, que tengas activados los puntos de enfoque del centro. Si vas a trabajar con algo que no se va a estar moviendo y va a estar fijo, porque de repente dentro del deporte quizás puedas enfocar, no sé, un detalle que está fijo, un balón que en ese momento está en el suelo, no sé, entonces a lo mejor no te conviene, digamos, esto, sino que te conviene esta opción, es decir, que elijas el punto central o el punto en donde esté ubicado el balón. Y que elijas la opción de todos los puntos que estén activos, siempre y cuando tengas la necesidad de que el sujeto se va a estar moviendo constantemente a lo largo de todo tu visor y entonces necesitas tener activos todos los modos o todos los puntos de enfoque. Esa, digamos, sería la recomendación con referencia al tema enfoque. Y es fundamental porque en ocasiones uno de los errores más comunes en la fotografía de deportes o en cualquier fotografía donde haya movimiento es de que suelen salir desenfocados. Y la octava recomendación es que hagas siempre fotografías, programes tu cámara en el modo ráfaga, que son estos iconos que vas a ver aquí. Este es cuando vas a hacer una foto para objetos que no se mueven, porque es el modo disparo, es decir, fotograma por fotograma. Y este es el modo ráfaga cuando se ven como diferentes tipos de fotos, que quiere decir que me va a dar entre 3 o 5 fotogramas por segundo. Todo va a depender también obviamente del modelo de mi cámara. ¿Y por qué es recomendado utilizar el modo ráfaga? Porque con el modo ráfaga es posible que de las 5 fotos de una sola acción que tú tomes,
no te salga o no te guste la primera, pero vas a tener varias opciones para escoger cuál de ellas. Y ganas rapidez a la hora del disparo. Mi última recomendación ya para cerrar este tema es que te muevas constantemente de la zona donde estás tomando fotografía. Claro, si esto se te permite, porque en ocasiones cuando trabajas, por ejemplo, para fotografía de prensa, te designan un área y difícilmente te puedes mover. Quizás lo único que podrías hacer es subirte o bajarte, es decir, estar sentado, estar parado o tirarte al suelo, todo depende de dónde estás, porque si estás en una grada, las gradas en ocasiones son muy pequeñas y la única opción que tienes es estar sentado o estar parado sobre el lugar donde tendrías que estar sentado. Pero bueno, eso de alguna manera a veces también hace que cambie un poco la perspectiva y también te ayuda. Porque es importante cambiar la perspectiva y estarse moviendo, porque si no terminan siendo rutinarias las fotos, terminan siendo aburridas y no queremos eso. Entonces, yo sugiero que si tienes la posibilidad de moverte, te muevas. La recomendación es que, digamos, estés entre unos 5 o 10 minutos en un área y desde ahí pases a otra, hagas varias tomas de ahí y después te muevas a otra, pero no te quedes nunca estático si tienes la posibilidad de moverte. También cambia los ángulos, es decir, en ocasiones lo que decía hace rato, o toma las tomas en picado, otras con un punto de vista a nivel, o puedes tomarlas en contrapicado. Todo depende también de tus gustos y lo que en ese momento se esté dando. Y eso nos va a permitir obviamente entonces variedad en las imágenes, como esto que estamos viendo aquí. Esta es una toma hecha a nivel, es decir, casi al nivel del agua. Esta es una imagen, digamos, con un ángulo completamente diferente y novedoso, porque al contrario, el deportista queda desenfocado y lo único que se queda enfocado y congelado es la pelota, y lo tiene de manera muy frontal el fotógrafo, pero se ve muy atractiva. Otra recomendación a la hora de que tú te mueves es observar siempre lo que aparece atrás de tu deportista o el objeto que sea tu centro de interés, porque puede complementar o puede ser que le dé un detalle donde nos ubique el contexto en donde se está tomando la foto. Y esta es una imagen que les digo fue tomada desde un ángulo completamente diferente y nos hace que se vea una perspectiva, digamos, creativa que no teníamos. Podemos hacer también fotos de detalles, es decir, hacer tomas más cerradas para poder ver la expresión de, por ejemplo, de los jugadores, ver incluso las emociones que en ese momento están expresando. Y bueno, esto es todo lo que te puedo, digamos, sugerir. Quizás hay más recomendaciones, pero digamos son datos técnicos que son muy importantes de tomar en cuenta para hacer una fotografía de calidad. Eso es todo por ahora. Me despido. Nos vemos pronto.